dar la bienvenida a mi siguiente invitado. Estamos con el doctor Fernando Neira, cirujano plástico y reconstructivo. Con el doctor vamos a hablar acerca de la importancia de los cuidados postoperatorios luego de una rinoplastía. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tenerme en tu programa. Efectivamente, es importantísimo hablar de los cuidados postoperatorios en una rinoplastía, ya que si bien que es cierto, es una de las cirugías más frecuentes en cirugía plástica, a veces por falta de comunicación los pacientes o los médicos no establecen un vínculo en el cual puedan compartir información que es preciosa para poder obtener los mejores resultados en el postoperatorio. Cuando un paciente se opera de una rinoplastía, tiene un periodo de recuperación por lo menos de 7 a 10 días, que es lo agudo, que es lo más difícil, en los cuales el paciente va a tener mucha inflamación, va a tener inclusive en algunos casos tapones en la nariz para que evite una hemorragia, un sangrado, y el edema, el hinchazón, que son normales, que son comunes a este tipo de cirugías. Pero cuando los pacientes no tienen un cuidado adecuado, entonces vienen las complicaciones. ¿Qué recomendaciones se tiene que tener en cuenta para este tipo de pacientes? La primera es el reposo absoluto luego de su intervención quirúrgica, y es mejor si es que levanta la cabecera de la cama, si es que duerme con unas 2 o 3 almohadas, para que la hinchazón por gravedad vaya descendiendo, que se vaya descendiendo y no vaya a acumularse en la cara. Si el paciente durmiera horizontal, boca arriba, la inflamación se queda allí, es más difícil que baje, demora mucho más tiempo. Y el objetivo principal en la cirugía es que el paciente se recupere lo más pronto posible, se reintegre a sus actividades más o menos normales, laborales o de la vida diaria. Cuando un paciente se hace una cirugía en buenas manos, no hay mucho traumatismo, así que unos 7 a 10 días el paciente debería estar haciendo actividades mínimas en su trabajo o en su casa. Pero para ver los resultados finales, sí es verdad, hay que esperar 1, 2, 3 meses, a veces un poco más, porque la inflamación es un poquito persistente y el paciente, como su nombre lo dice, tiene que ser paciente para esperar el tiempo prudencial. Otra de las cosas importantes es cuidar la férula que se coloca en la nariz, que esta puede ser de acrílico, puede ser una férula de yeso, no interesa cualquiera de las dos. Lo importante es que esta férula haga presión, mantenga los huesos que han sido cortados o fracturados en su sitio y por lo tanto la nariz suelde, los huesos de la nariz suelden en su nueva posición, mucho más delgado, más estilizado. Este yeso o estos acrílicos que se colocan en la nariz deben ser retirados cuando menos después de 7 días. Luego de ello colocamos, como ven en las imágenes, parches o esparadrapos de papel, papel antialérgico, que finalmente van a ayudar a moldear y a desinflamar al paciente con nariz. Ojo, que esto es en la mayoría de los pacientes, pero también hay algunos casos en los que el médico decide no colocar los esparadrapos porque el paciente a veces hace una reacción alérgica a los esparadrapos, que es muy raro, la verdad, es muy raro que suceda, o a veces también tiene muchísimo grasa, muchísimo sebo en la piel, y esto levanta el esparadrapo. Entonces, en esos pacientes tenemos otras alternativas, por ejemplo, tratamientos con medicamentos que se usan para el acné, para reducir la grasa de la nariz, y lavado con jabones neutros, hipoalergénicos, para que el paciente comience a limpiar y a cuidar la piel. Otro de los cuidados ya después del retiro del yeso es la colocación de estos esparadrapos, estas cintas, por varias semanas. Yo les recomiendo a mis pacientes por lo menos 4 semanas, por lo menos un mes, y si bien es cierto, a veces les puede incomodar salir al trabajo o a la universidad, a los estudios, con el esparadrapo, pueden obviarlo durante las horas de trabajo o estudio y colocárselo en su casa al llegar a dormir. Por lo menos esto es lo recomendable. ¿Por qué utilizamos los esparadrapos? Porque los esparadrapos van a ayudar a moldear y a desinflamar la piel, la nariz. Y es lo que queremos. En nuestro país, con tanta mezcla de etnias, tenemos la piel, la mayoría de nosotros, una piel gruesa y una piel con grasa. Entonces, no es fácil
hacerse la limpieza, no es sencillo quitar la grasa, no es fácil que desaparezca la inflamación rápidamente. Así que en los casos de pieles muy gruesas tenemos mucho más cuidado, inclusive a veces realizamos inyecciones con corticoides en la piel cuando vemos que la inflamación es muy persistente. No todos los pacientes funcionan, o para todos los pacientes no funciona lo mismo. Hay algunos pacientes que desinflaman muy rápido, que tienen poca grasa en la piel y por lo tanto no necesitan de estos esparadrapos ni de inyecciones. Pero como hay un gran grupo de pacientes con piel gruesa, piel seborreica, entonces sí, utilizamos inclusive inyecciones de corticoides para desinflamar. Una vez que ha pasado la primera, la segunda semana, ya los cuidados deben ir en el sentido de no golpearse, de no tocarse, de no hacerse manipulaciones en la nariz por lo menos 1 o 2 meses, ya que aún está sensible, aún está dolorosa. Lo que recomendamos en esta etapa es su higiene, su lavado con agua, con jabón neutro, y no realizar deportes o actividades fuertes físicamente, porque la inflamación se haría mucho más larga, sería mucho más persistente. El paciente debe cuidar su piel y cuidar su nariz por lo menos hasta el 6º mes de actividades deportivas fuertes. ¿Qué sucede? Si un paciente hace mucha actividad o hace deportes de contacto, lo que va a suceder es que se fracture probablemente la nariz, ya que la nariz está en proceso de soldar los huesos y por lo tanto hacer actividad física implica un riesgo para el paciente. Actividad física me refiero a actividad física de contacto, no a una actividad, por ejemplo, en gimnasio o bailar o hacer danzas o de repente yoga. Esas actividades son mucho más seguras, inclusive la natación. Los cuidados de actividades fuertes deben ser recomendados hasta el 6º mes. Y cuando un paciente hace un poquito más de actividades, podría sugerírsele hacer de repente paulatinamente, y si quiere hacer algo de deportes que no sean de contacto, 1 o 2 meses después de la cirugía. Con todos estos cuidados, el paciente debería desinflamar en el tiempo correcto, que es más o menos 3 a 6 meses. Pero hay pacientes que o no hacen caso a las indicaciones del médico o tienen pues una piel bastante gruesa, bastante seborreica, demora un poco más. Un tema muy, muy frecuente que nos preguntan los pacientes que se operan de nariz, es que si voy a usar tapones. En la actualidad el uso de tapones es cada vez menor. Antes sí se utilizaba tapones para colocarlos dentro de la nariz y evitar un sangrado. En la actualidad utilizamos puntos de sutura internos que van de un lado de la mucosa hacia el otro lado, transfixiantes, y por lo tanto la utilización de tapones se ha reducido bastante. Pero aún así existen pacientes, existen casos clínicos en los cuales sí deberíamos los cirujanos que operamos nariz utilizar tapones. Por ejemplo, los pacientes que tienen una severa desviación postraumática o de nacimiento y en los cuales el tratamiento del septum nasal, que es lo que divide la nariz en dos, es muy, muy importante. Entonces, si uno manipula mucho el septum nasal, la posibilidad de sangrado es también alta. Otros pacientes que deben ser o deben utilizarse los tapones son aquellos pacientes que durante la intervención han tenido mucha pérdida de sangre. A veces hay pacientes que no tienen unos factores de coagulación que los ayudan mucho. Entonces, en estos pacientes, para evitar el riesgo de un sangrado, un hemorragia posterior, se les deja los famosos tapones. Cada vez es menos la utilización de ellos y por lo tanto es más cómodo para el paciente este tipo de intervenciones. Sin embargo, hay pacientes y pacientes. Entonces el médico debe tener mucha experiencia para poder escoger qué tipo de tratamiento debe ser, qué tipo de cuidado para cada paciente que se opera de nariz. Perfecto. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero anunciar su dirección a aquellas personas que están interesadas también en una evaluación o quizás también pueden realizarse una rinoplastía con el doctor Fernando Neira o una segunda intervención, lo pueden hacer directamente en su clínica Binomio. La clínica Binomio. ¿Cuál es la dirección, doctor?
Clínica Binomium es una clínica 2E dedicada a la cirugía plástica y reconstructiva. Está en la avenida Benavides 3837. Aquí no solamente atendemos a pacientes de rinoplastía, sino en realidad todos los tipos de cirugía plástica y sobre todo reconstructiva. ¿Qué significa esto? Nosotros reparamos lo que de repente quedó mal en una intervención. Y tenemos cámara hiperbárica para los posoperados, que también es muy importante. Ya saben, si quieren separar sus citas, pueden